El expediente que nos ocupa, y basta irse a la carátula, es el 250000190033PE. Es decir, este no es el expediente en el que Bulgarelli está denunciado ni investigado. Este no es. En este, quienes están acusados son don Jorge y don Rodrigo. Entonces, hay otro. Bueno, sí, el fiscal nos dice que ese otro es el que leí, el 250000430033PE. Y ahí fue donde el diputado Vargas, con buen tino, le pregunta al señor fiscal sobre el famoso criterio de oportunidad y le dice, ¿cuál es el delito por el que está acusado o investigado Bulgarelli? Y él empieza diciendo concusión, luego se enreda. Bueno, yo podría pensar que alguna persona que no fuera abogado se enrede, pero se enredó el señor fiscal y dijo, no es concusión, ante una observación u objeción que le hace don Daniel, que resultó más abogado que el señor fiscal, y le dijo eso. Y el fiscal dice, perdón, no es concusión, es favorecimiento real. Y ahí quedó el tema. Esta comisión rechazó una moción, me parece que todavía hay una revisión, para pedir el legajo completo del criterio de oportunidad. ¿Y por qué es importante ese legajo completo del criterio de oportunidad? Porque en el folio 220 de este expediente, y vuelvo a reafirmarlo, no me salgo del expediente que tiene esta comisión, viene una resolución que me parece que es básica para poder entender lo que está pasando aquí. Es una resolución de don Carlos Díaz Sánchez, fechada 4 de abril del 2025, donde dice, se ordena testimoniar piezas en la presente causa para que se investiguen los hechos denunciados en contra de Cristian Bulgarelli Rojas por el delito de favorecimiento real, en virtud de que los denunciados no ostentan la calidad de miembro del Supremo Poder, y que se confeccionó el testimonio de piezas y le pusieron ese número, el que ya leí, el 0043. Este es el 0019. Y aquí viene un elemento que yo nunca había visto en mi carrera como abogado litigante. Y es un error tan de bulto que solo puedo alegar, como decía mi abuela en Atenas, en mi infancia, en nuestra infancia en Atenas, la jarana le salió en la cara. Vean qué interesante. Quiere este folio 220 al que remito a las señoras y señores diputados y a quienes tienen la copia, que no deben ser muchos por la privacidad del expediente. Bueno, uno nunca sabe, ya CR hoy debe tener la copia y otros medios que reciben obsecuentemente la información. Ahí en ese folio dice que se abre una causa el 4 de abril del 25 contra Cristian Bulgarelli y se le asigna ese número. O sea, antes no existía la causa se abrió en ese momento. Es más, tan es así que le ponen supuestamente es un TP, o sea, supuestamente es un testimonio de piezas o trámite paralelo. El TP puede significar las dos cosas, pero resulta que a pesar de que es un testimonio de piezas, no le pone un TP, sino le pone un PE, que es penal, 250000430033PE. El 0033 tiene que ver con el tipo de causa, concusión, delitos contra la función pública, son 0033. Y el 25 es el año en que se abre la causa y 000043 es el número corrido. O sea, antes del 4 de abril no existía causa contra Bulgarelli. Muy importante. Ahora, por favorecimiento real. Vea qué interesante. El fiscal le contestó al diputado Vargas que eran hechos relacionados por los que le abría la causa a Bulgarelli. El favorecimiento real es un delito que comete quien ayuda a alguien a lograr la ocultación de los resultados del delito. Entonces, ¿por qué le abrieron la causa por favorecimiento real a Bulgarelli? No conozco el expediente y lamentablemente esta comisión no lo ha pedido, el expediente completo de la causa contra Bulgarelli, para poder entender el criterio de oportunidad.
Porque si no conocemos cuáles son los hechos atribuidos a Bulgarelli, no podemos entender si el criterio de oportunidad es válido o no, por esto. En el favorecimiento real, ya dije, es cuando alguien le ayuda a otro a ocultar los rastros o los beneficios de un delito. Entonces podemos pensar que si son relacionados los hechos, sin salirme de esto, es porque Bulgarelli está acusado por haberle ayudado a Cruz a hacerse pasar como que era Bulgarelli quien estaba pagando el down payment de la casa. Porque recordemos que ese contrato de la compra de la casa de Cruz, el pago lo hizo Bulgarelli directamente de su cuenta, de su empresa, a la dueña del condominio. Entonces, quien aparece pagando el condominio no es directamente Cruz, sino Bulgarelli. O sea, Bulgarelli, vamos a ver, haciéndose pasar como el verdadero comprador del condominio, le pagó a doña Dina, la dueña del condominio, a pesar de que quien lo estaba comprando era Cruz. Es decir, Bulgarelli teóricamente le estaría ayudando a Cruz a ocultar las resultas de un delito. Entonces vea que solo en la mente de Carlos Díaz puede caber lo siguiente: Bulgarelli es la víctima de la concusión, ¿correcto? Es la víctima de la concusión, según el fiscal, porque es la persona a quien el presidente obliga a dar un dinero. Entonces es la víctima de la concusión, pero es el autor del favorecimiento real. O sea, es la víctima de que lo obligaron a dar un dinero, y al obligar a dar el dinero comete, según el fiscal, el delito de favorecimiento real. O sea, eso es ilógico. Eso no tiene sentido. No puedo ser la víctima de un delito y el autor de otro por el mismo hecho. Entonces uno dice, ¿será Díaz tan torpe? No. Puede ser que lo sea, pero no tanto. Lo que hay aquí es algo más perverso. Díaz necesitaba fabricarse un caso contra Bulgarelli para inventarse el criterio de oportunidad de común acuerdo con él y usarlo aquí. Y eso es prostituir el ordenamiento jurídico, adulterar su función y hacer un uso indebido de su poder de fiscal. Esta causa del favorecimiento real no es ni más ni menos que un invento. ¿Cómo va a ser Bulgarelli víctima de la concusión y autor del favorecimiento real? Pues eso es imposible. Pero le abre la causa, pero se la abre el 4 de abril para después decirle a Bulgarelli, ahora sí, ya le abrí la causa, negocie un criterio de oportunidad con usted dentro de esa causa nueva, y dentro de esa causa usted negocia una declaración en contra del presidente que diga esto. Pero aquí es donde la jarana sale en cara. La fiscalía les remitió a ustedes ayer la declaración de Bulgarelli dentro del criterio de oportunidad. No el legajo del criterio de oportunidad, que todavía está pendiente de resolver si lo piden completo. No, la declaración. Y aunque esa declaración, esta defensa, y estoy seguro que mi colega, defensor de don Jorge Rodríguez, no ha tenido oportunidad de verla directamente en detalle, porque se puso en conocimiento ayer, casi a las 12 del día, para que viniéramos aquí a sacarle copia. Pero independientemente de lo que diga Bulgarelli en esa declaración, ocurre una situación muy curiosa. Esa declaración de Bulgarelli, negociada por criterio de oportunidad, y yo no le digo más testigo de la corona a Bulgarelli, no, a nadie de estos. Le voy a seguir diciendo testigo de la fiscalía, porque estamos sobredimensionando, poniéndole casi que representación de la reina de Inglaterra a Carlos Díaz, y no se lo merece. Es testigo de la fiscalía. Entonces, ese testimonio que negocia Díaz con Bulgarelli y con el abogado de Bulgarelli, que curiosamente es el abogado de Leonel Baruch, digo, nada más como un elemento de pura coincidencia. Esa negociación entre Bulgarelli y Díaz, ¿cuándo se produce? No lo sabemos, porque como no mandaron el legajo del criterio de oportunidad, los papeles que les mandaron a ustedes ayer no tienen la fecha de esa declaración. ¿Cuándo tuvo que haber sido hecha? Antes de que vayan a cambiar las fechas. Pues tuvo que haber sido hecha después del 4 de abril.
Sí, porque si el 4 de abril le abrieron la causa a Bulgarelli, el criterio de oportunidad no podía ser antes del 4, no iba a abrir un criterio de oportunidad con un legajo en una causa que no existía. Creo que de nuevo esto es lógica pura, no es especulación. Entonces aceptemos que al menos fue después del 4 de abril el criterio de oportunidad y esa declaración de Bulgarelli. No parece haber una discrepancia, pues no puede ser otra fecha. La lógica lleva a eso. Bueno, pues resulta que no puede ser. Porque la acusación de Carlos Díaz contra el presidente de la República y don Jorge Rodríguez, en la que se cita el criterio de oportunidad, la presentó el 7 de abril del mismo año. Ahí está, folio, de nuevo sin salirme, 239. Es decir, el 7 de abril y en el 240 está el recibido. El 7 de abril del 25 recibieron la acusación, que tiene además fecha 4 de abril. Pero digamos que lo que vale es cuando le reciben la acusación. Se la recibieron el 7 de abril, pero estaba lista desde el 4. Y de nuevo, no soy yo el que lo inventa. Y ese fue el día que el 4 de abril fue el día que Bulgarelli recibe una acusación y lo entrevistan. No sabemos si lo entrevistaron ese día. Pero recibió la acusación. Y con fecha 4 de abril salió la acusación nuestra. Entonces, sí, actuaron, tienen la capacidad de moverse en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Eso es una fabricación, señor abogado. Más grave, es que más grave aún. Si la acusación tiene fecha 4 de abril y ese día 4 de abril es el día que le abrieron la causa a Bulgarelli, pues no podía estar lista la acusación con el criterio de oportunidad el mismo día que estaban abriéndole la causa a Bulgarelli. Y alguien puede decir, bueno, pero es que está el día 5 y el día 6, porque entre el 4 y el 7 hay 3 días. Pues no, la jarana salió en cara. El 4 de abril del 2025 fue viernes, el 5 de abril fue sábado, el 6 de abril fue domingo, el 7 de abril fue lunes. La jarana sale en cara, señor fiscal. O sea, lo fabricaron, lo falsificaron. Usted presentó la acusación el lunes 7 de abril sin haber tenido la oportunidad ni siquiera de investigar a Bulgarelli, ni siquiera de indagarlo, y tenía un criterio de oportunidad montado desde antes. Y cuando se dio cuenta, dijo, ¿qué problema? ¿Y ahora qué hago? Y necesito abrir aquí un expediente contra Bulgarelli, inventemos el favorecimiento real para insertar subrepticia y perversamente el legajo de criterio de oportunidad, que por eso no lo quería dar. Manda apenas la declaración de Bulgarelli en ese legajo sin fecha para que no nos pudiéramos dar cuenta. Por eso ustedes deben pedir ese legajo completo para constatar esto. Y otra cosa más grave en esta misma línea, el artículo 22 del Código Procesal Penal, que es el que cita el fiscal en el criterio de oportunidad, dice lo siguiente en lo que interesa. Para suscribir un criterio de oportunidad se requieren 2 requisitos. Bueno, un montón de fondo, pero en lo que interesa. Uno, que lo autorice el superior jerárquico del fiscal. Y yo recuerdo la pregunta hecha por don Daniel y la respuesta firme y fuerte y honesta del señor fiscal general cuando dijo, lo autoricé yo. Bueno, digamos, lo autorizó él. No me consta, porque no tengo el legajo del criterio de oportunidad, pero digamos que lo autorizó él. Lo que no se acordaba el señor fiscal es que el último párrafo de ese mismo artículo 22 del Código Procesal Penal dice, la solicitud, que es la solicitud, no la que va a autorizar él, es la solicitud autorizada por él, debe formularse ante un tribunal que resolverá lo correspondiente. Entonces, el 4 de abril abrió la causa, el 4 de abril entrevistó a Bulgarelli, el 4 de abril lo indagó, el 4 de abril firmó el criterio de oportunidad, el 4 de abril lo autorizó él, el 4 de abril lo mandó ante un tribunal, el 4 de abril el tribunal autorizó el criterio de oportunidad para incluirlo el 7 de abril.
No, y el 4 de abril redactó la acusación contra su humilde servidor y el ministro Rodríguez Vives. Ese es el 4 de abril más productivo que ha visto la historia del derecho, señor. No, hay otro que es el de aquella fiscal que hizo una solicitud de desestimación un día feriado en enero. Pero este está peor. Eso fue que lo tenían listo, estaba montado, lo falsificaron todo para dar sentido a la acusación. Aquí ya se le cayó la cara y el caso a Carlos Díaz. No, pero es que todavía no he llegado a lo más grave. Ah, no. No, hay algo más grave. Bueno. Si la solicitud tiene que formularla ante el tribunal que resuelve lo correspondiente, ¿cuándo autorizó el tribunal el criterio de oportunidad? No lo sabemos porque no tenemos el legajo del criterio de oportunidad, pero evidentemente tiene que haber sido después de que don Carlos negoció con Cristian Bulgarelli. No puede ser antes, no autorizarlo antes. De nuevo, es lógica pura. Y no puede ser antes del 4 de abril. Porque el 4 de abril fue donde le abrieron el expediente contra Bulgarelli por favorecimiento real. Entonces, ¿cuándo ese juez autorizó? Eso es fácil, con el legajo del criterio de oportunidad no lo vamos a saber. Entonces, ¿cuándo fue? Después de la acusación. La lógica llevaría que fue después del 7 de abril. Y alguien podría decir, bueno, pero lo autorizó un juez después del 7 de abril, no pasa nada. Pues sí, pasa algo terrible. El artículo 24 del Código Procesal Penal dice: los criterios de oportunidad podrán solicitarse antes de que se formule la acusación. O sea, si pidió el criterio de oportunidad después de que formuló la acusación, ya no hay criterio de oportunidad. No puede, ningún juez puede autorizarlo después de que se formule la acusación. Así que posiblemente don Carlos, en ese ejercicio proceloso del derecho, tenía el criterio de oportunidad con fecha anterior a abrirle el expediente a Bulgarelli. Vea qué grave. Y va a ir corriendo a alguien a ponerle una fecha. Si me escuchan, puede ser que don Carlos no tenga ningún interés en escucharme, eso no importa, no me va a provocar ningún problema. Pero si a alguien le pasa esta información, va a decir, vamos a tener, antes de mandar el legajo a la asamblea, que ponerle una fecha anterior al 4 de abril. O sea, el legajo del criterio de oportunidad tiene que tener fecha antes del 4 de abril. ¿Cómo va a ser para demostrar que el expediente contra Bulgarelli estaba abierto antes del 4 de abril si en el folio 220 de este expediente dice que se abrió el 4 de abril? No sé. Ya no puede correr las fechas. Y como el criterio de oportunidad un tribunal lo tiene que autorizar antes de que acuse, y la acusación fue redactada el 4 y recibida el 7, no hay tiempo. Eso es impericia pura, mala fe, ejercicio curioso del derecho. Y todo esto está causando todo esto en lo que estamos aquí.